Hola, muy buenas tardes a todos ustedes. Sean bienvenidos este día 2 de diciembre del 2025. Muchísimas gracias por haberse conectado con nosotros el día de hoy a la última sesión de este año de la Asociación de Enfermería en Urgencias, Trauma y Desastres. De verdad estamos muy agradecidos con todos ustedes por haberse interesado en conectarse mes por mes en las sesiones de la Asociación de Enfermería. Muchísimas gracias, ya que tuvimos temas relevantes para el gremio de enfermería y obviamente con profesores expertos en cada tema. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros todo este año. Y bueno, invitarlos que para el 2020, para el 2026, pues ya tenemos nuestro programa e invitarlos nuevamente para que estén con nosotros mes por mes. Muchísimas gracias. Y bueno, pues cerramos también este mes de diciembre con broche de oro, con un tema súper interesante, que es el síndrome del corazón roto. ¿Esto será un mito, una emoción o una urgencia clínica? Pues para ello de verdad que es un honor tener con nosotros a la maestra María del Rayo Pacheco Ríos. Agradecerle de verdad el que se haya hecho un espacio para estar con nosotros el día de hoy. La maestra María del Rayo es licenciada en enfermería, cuenta con maestría en administración de organización de la salud y por muchos años estuvo como maestra de la Escuela de Enfermería del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. De verdad, y es un honor contar con ella para el próximo año como profesora titular del Diplomado de Cardiología Clínica para el profesional de enfermería. Este diplomado iniciará el 10 de enero. Eh, este tiene una duración de 7 meses y será avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero la maestra ya les platicará al finalizar su plática de qué se trata este diplomado. Entonces, para no quitarle más tiempo, maestra Mara, muchas gracias por estar aquí y pues adelante. Muchas gracias, buenas tardes. Agradezco enormemente la invitación, el que me hayan considerado para participar con ustedes con esta sesión clínica que he estado ahí observando, participando en algunas de las sesiones y son de gran calidad. Muchísimas gracias por la consideración. Y bueno, pues es un gusto para mí poder estar aquí con ustedes ahora compartiendo. Maestra Betty, pues también es un honor trabajar con ustedes en la sociedad. Y yo creo que el ir avanzando en los conocimientos en diferentes áreas, esto es lo que va haciendo más rica la profesión. Y pues muchísimas gracias por considerarme en el área de cardiología y bueno, la experiencia que hemos tenido en estos años en el instituto, pues ha dado frutos y vamos a conocer un poquito de lo que se ve en el instituto, en las áreas de la cardiología. Y pues vamos a ver un tema que es muy importante, ¿no? Que parte de las emociones, como bien tú ya habías comentado, que podría ser como un mito o podría ser como un manejo de emociones. Sin embargo, cuando nosotros ya nos adentramos más a ver qué es lo que pasa realmente con estas emociones que no se procesan bien, cuál puede ser esa repercusión en una persona o en el corazón de una persona. Como bien lo dijiste, este tema es el síndrome de corazón roto. Yo creo que por ahí alguien ya lo ha escuchado y a veces decimos, ay, no, ¿cómo el corazón se va a relacionar con la emoción o si tuve alguna situación estresante o una situación de mucha felicidad, cómo esto me puede repercutir en ese latido cardíaco? Pues sí, ahorita vamos a revisar un poquito más de la literatura y vamos a ver qué es lo que pasa y por qué es tan importante que nosotros como profesionales de la salud conozcamos qué es, cómo se identifica, cómo tratar y por supuesto cómo orientar a nuestros pacientes para que pues no vuelvan a tener una situación de este nivel. Y bueno, pues aquí en la primera diapositiva tenemos en la portada síndrome de Takotsubo, ¿no? Esta es una palabra japonesa que más adelantito les voy a explicar a qué se refiere, pero bueno, también lo vamos a conocer como síndrome del corazón roto. Si gustan darme la siguiente, por favor. Gracias, maestro.
Bueno, pues vamos a iniciar, este es el bloque de los temas o de los subtemas de cómo los vamos a ir abordando. Vamos a ver lo que es la definición, la introducción, la epidemiología, porque es tan importante que sepamos dónde estamos parados en el área de la salud y hacia dónde nos podemos dirigir, la etiología, la fisiopatología para ver cómo se está comportando ese corazón, el diagnóstico, el tratamiento, pronóstico y complicaciones, y bueno, algo que es muy importante para nosotros y que es la base es los cuidados de enfermería. Nosotros como profesionales, ¿qué podemos y qué debemos hacer cuando nos enfrentamos a un paciente en estas condiciones? Y bueno, vamos a revisar las conclusiones también. La siguiente, por favor. Bueno, me gustaría en este momento que tomáramos 10 segundos, no mucho, un tiempo para nosotros identificar en qué emoción estamos. No sé, a lo mejor estamos observando, estamos escépticos, viendo a ver qué tal va a dar el tema la maestra Mara, o probablemente yo vengo de una emoción donde discutí con mi pareja, o discutí en el trabajo, o me acaban de dar el aguinaldo, o acabo de tener una ruptura amorosa, o acabo de perder dinero, etcétera, etcétera. Entonces me gustaría que en estos 10 segundos ustedes pudieran identificar en qué emoción se encuentran. Ok, listo. Vamos a la siguiente, por favor. Gracias. ¿Por qué es importante que nosotros sepamos de las emociones? El ser humano es 100% emocional. Nosotros, desde que abrimos los ojos, nosotros ya estamos manejando emociones. Puede ser que tenemos proyectos, tenemos ideas, tenemos anhelos, tenemos ambiciones, y eso es la fuerza que nos va a mover para nosotros poder realizar nuestras actividades. Sin embargo, hay otras personas que probablemente por algunas circunstancias de la vida, pues ya desde que abren los ojos ya no tienen ánimo, están cansados, están enojados con la vida, y todo esto pues va teniendo repercusiones en el área de la salud. ¿Y esto por qué es importante? Porque, bueno, nosotros vamos a manifestar de acuerdo a lo que tenemos dentro, a esas emociones o ese equilibrio, en las emociones nosotros nos vamos a conducir en la vida, ¿no? Y entonces nosotros si estamos contentos, si estamos equilibrados en estas áreas, pues vamos a desempeñar en cada rol que nosotros nos movamos, pues las acciones de la mejor manera, con una sonrisa, con un agradecimiento, con un sí se puede y etcétera, motivando a lo mejor a los demás. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que van cargando todas estas situaciones y que a la larga lo van enfermando o la van enfermando y la van distrayendo de los objetivos que tienen en la vida? Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque como esto se va acumulando, entonces cuando nosotros llegamos a tener alguna otra situación desencadenante, es donde puede desencadenar algunos eventos, y en este caso va a ser el síndrome de Takotsubo o el síndrome de corazón roto. Como definición, vamos a ver que es una afectación cardíaca de etiología no aterosclerótica. ¿Qué quiere decir esto? Que las arterias coronarias van a estar lo más normal posible o lo más sanas. Nosotros sabemos que desde que nacemos empieza un proceso de muerte de las células o de deterioro de las células que es progresivo, esa acumulación de placa durante el tiempo de vida. Sin embargo, cuando estamos hablando de un síndrome de Takotsubo, la mayoría de veces las arterias están sanas. Y entonces esto va a determinar una brusca alteración en la contracción ventricular izquierda. Esto es bien importante porque va a ser transitorio. Cuando estamos hablando de un síndrome de Takotsubo, estas manifestaciones son transitorias. Ahorita nos vamos a dar cuenta a lo largo de la charla que vamos a estar viendo las características de un paciente con datos de infarto o de un síndrome isquémico coronario agudo. Sin embargo, todas estas situaciones o manifestaciones se van a revertir. La siguiente, por favor. ¿Y qué es lo que lo va a desencadenar? Un estrés físico o estrés emocional. Este tema fue descrito, o esta patología fue descrita por primera vez en Japón en 1990 por Sato y colaboradores. ¿Por qué se le llama corazón roto? Bueno, o tiene diferentes nombres donde nosotros lo vamos a encontrar. Una de ellas es corazón roto, otra es síndrome de discinesia apical transitoria, apical balloning,
cardiomiopatía de estrés, dilatación apical transitoria del ventrículo izquierdo, cardiomiopatía inducida por estrés y aturdimiento miocárdico. Y la principal, síndrome de Takotsubo. La siguiente, por favor. Ok. Es una enfermedad cardíaca aguda. ¿Por qué es aguda? Porque esto es súbito, es inmediato. No nos va a ir avisando como un infarto del miocardio, como una angina de pecho, sino que esto es algo súbito. Y se va a presentar como un cuadro clínico al de un síndrome isquémico o síndrome coronario agudo, y se va a caracterizar por alteraciones segmentarias en la contracción ventricular, con un árbol coronario normal o con lesiones coronarias no significativas que expliquen esta condición o este síndrome. La que sigue, por favor. Dentro de la epidemiología vamos a ver que es muy importante porque de los síndromes coronarios agudos, síndrome de Takotsubo o síndrome de corazón roto corresponde entre el 1 y 2% de todo lo que se presenta. Alrededor del 90% de los pacientes que presentan síndrome de Takotsubo son mujeres. Entonces, todas las mujeres no nos alarmemos. Esto es en edades posmenopáusicas, en una edad media entre 68.5 años. ¿Por qué no antes? Porque recordemos que, bueno, las mujeres tenemos una protección estrogénica durante el momento del ciclo hormonal. Sin embargo, cuando ya es la menopausia y la posmenopausia, la protección estrogénica disminuye considerablemente. Entonces, por eso las mujeres después de esta edad tienden a sufrir más infartos que los hombres. Y en menos edad es inverso, más hombres se infartan que mujeres. El factor emocional más descrito suele ser el fallecimiento de una persona allegada. Sin embargo, ya en la sociedad de Takotsubo vamos a ver que se mencionan algunos puntos muy importantes que algunos quizás ni siquiera nos imaginamos que pueden desencadenar un evento semejante. A partir del 2021, las enfermedades neuropsiquiátricas han tenido un incremento en la aparición. Aquí tenemos unos datos importantes donde dice que se registraron 18.1 millones de personas con algún trastorno mental. Esto quiere decir un aumento del 15.4% respecto al 2019. Y lo más impactante de esto es que cada vez es en edades más jóvenes. Entonces, ¿por qué las enfermedades neuropsiquiátricas son importantes? Porque ya vimos que esto está relacionado directamente a lo que es el manejo de las emociones. Y bueno, la relación en aparición de acuerdo al sexo, pues es más frecuente en la mujer que en el hombre, con una relación de 9:1. Sin embargo, hay algunos artículos, básicamente en Japón, donde mencionan que es más frecuente en hombres que en mujeres. Esto puede ser por cultura, por el nivel de estrés que se maneja, pero bueno, esa es una como diferencia importante que es bueno reconocer. La que sigue, por favor. Como parte de la etiología vamos a ver que el síndrome de Takotsubo tiene varias características únicas, que esto es aquí donde nosotros nos vamos a dar cuenta a qué nos estamos enfrentando. El paciente va a tener arterias coronarias no obstruidas asociadas con un abombamiento discinético anteroseptal, apical característico del ventrículo izquierdo con segmentos basales hipercinéticos. Aquí estamos viendo una imagen del lado izquierdo, observamos que es a través de una ventriculografía. El ventrículo izquierdo, aquí vemos cómo se llena y cómo se ve parejito y cómo se ve el ápice y cómo se ve la parte basal. Sin embargo, si nos vamos a la imagen de la derecha, podemos observar cómo esto cambia, cómo a nivel del ápice se hace un abombamiento y en el nivel de la base se ve como una restricción, y esto asemeja a lo que es como un jarrón. Por eso se le llama síndrome de Takotsubo, porque Takotsubo, ya más adelantito lo vamos a ver en una imagen, es un jarrón básicamente donde los japoneses lo lanzan al mar en las noches, y esto es una trampa para pulpos. Entonces, cuando el jarrón llega al fondo, el pulpo busca dónde esconderse, y en la madrugada los japoneses en los barcos levantan los jarrones y entonces ahí vienen los pulpos. Entonces, a esta trampa se le llama Takotsubo. Y esta imagen que nosotros estamos viendo a través de esta ventriculografía, pues ahí se asemeja perfecto lo que es el jarrón, que ahorita la vamos a ver en una más adelante. La que sigue, por favor. Ok,
Dentro de estos eventos vamos a poner mucha atención porque esto es lo que desencadena o lo que la literatura marca que ha desencadenado este síndrome de Takotsubo o de corazón roto en las personas. Nadie se anote en ninguna de estas características, pero bueno, dentro de las partes psíquicas tenemos muerte o enfermedad de un familiar, malas noticias, una tormenta o las tormentas eléctricas, discusiones con personas del entorno, ahí les encargo, en las entregas de turno tiene que ser todo muy, muy tranquilo, muy cordial para evitar aumentar el estrés, porque ya vimos que somos parte de ese grupo donde podríamos entrar. También hablar en público, cuidado si ven que me da el dolor, entonces por ahí algo está pasando, esperemos que no. Problemas legales, accidentes de tránsito, fiesta sorpresa, cuidado si les van a hacer la fiesta sorpresa y vayan manejando las emociones desde antes, pérdida económica, apuestas, negocios, despidos, cambio de residencia, caída casual con imposibilidad de levantarse. ¿Por qué es importante que conozcamos esto? Porque todo es una descarga adrenérgica. Ahorita vamos a ver qué es lo que ocasiona básicamente estas descargas y cómo va a repercutir en un síndrome de corazón roto. La que sigue, por favor. Y dentro de los factores físicos vamos a ver que son cirugías no cardíacas o cirugía de cualquier tipo. Nosotros sabemos que hay infinidad de personas que le tienen pavor a las áreas a la bata blanca, a las áreas de hospitalización, a las áreas de quirófano, y esto puede desencadenar este síndrome. Implante de marcapasos, enfermedades importantes como asma, sepsis, dolor intenso, fracturas, crisis renouretrales, recuperación posanestésica, retiro de opioides, sobredosis con notriptilina, abuso de cocaína, anfetaminas y otros betamiméticos, pruebas de estrés como ergometría y las pruebas farmacológicas como dobutamina, tirotoxicosis y crisis comicial. Este tipo de crisis es cuando la persona puede estar tranquila y entonces de repente tiene una descarga adrenérgica y empieza a generar emociones, pero esto es una condición patológica. La que sigue, por favor. Muchas gracias. Entonces, si se dan cuenta, son muchos los factores que pueden desencadenar un evento donde no podemos manejar las emociones y entonces podemos tener los síntomas de un infarto o los datos como de un infarto. ¿Cuáles son las condiciones que nos van a llevar a tener este síndrome? Bueno, esta diapositiva no se ve muy clara, pero bueno, voy a tratar de explicárselas. Son dos fases. La primera fase es a nivel de la pituitaria, donde va a haber una emoción y donde va a haber una descarga adrenérgica que nos va a condicionar a una vasoconstricción. Y esta es en la primera fase. Y en la segunda fase es un aturdimiento miocárdico, donde después de esa vasoconstricción va a haber un aumento en el gasto cardíaco y entonces el corazón se va a cansar más rápido. ¿Y esto qué va a condicionar? Pues que tengamos esta imagen, que aquí la podemos ver del lado derecho. Si se dan cuenta, en la parte basal hay una contracción rápida, pero en la parte apical hay una discinesia o una hipocinesia. Hay disminución del movimiento y todo es ocasionado por esta descarga adrenérgica. La que sigue, por favor. Ok. ¿Qué características va a tener la persona que va a llegar con un síndrome de Takotsubo o síndrome de corazón roto? Pues dolor torácico en el 68% de los casos, con las características de un infarto con una elevación del segmento ST, disnea en el 17% de los pacientes, puede o no presentar síncope, palpitaciones, shock cardiogénico en el 4% de los pacientes y fibrilación ventricular en el 1.5%. Se supone que este síndrome no es tan agresivo o no es con una alta mortalidad. Sin embargo, no es igual para todas las personas, porque puede haber personas que manejan diferentes las emociones, pero ya tienen otra situación de base y entonces aquí es donde la complicación puede ser grave y puede ser letal. Miren, aquí tienen la foto de lo que es el pulpo entrando a lo que es el jarrón y entonces el jarrón es el que se llama Takotsu. Y entonces el pulpo entra y en la mañana o en la madrugada es donde los japoneses sacan este jarrón y pues ya ahí se van con el premio del pulpo. La siguiente, por favor. Gracias.
¿Cómo se va a diagnosticar el síndrome de Takotsubo a través de un electrocardiograma? Bueno, va a haber una imagen sugestiva de infarto con elevación del segmento ST en la fase aguda. Puede haber ondas test negativas que pueden durar hasta 2 días y por supuesto que va a haber un aumento de biomarcadores como troponina 1. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Que cuando llega un paciente, nosotros no vamos a detenernos en decir, ay, puede ser un Takotsubo porque dice que lo asaltaron. Nosotros no lo sabemos y no podemos determinarlo hasta que el paciente no es sometido a un intervencionismo donde a través de la ventriculografía se va a hacer ese diagnóstico diferencial. Hasta este momento nuestro paciente viene con datos característicos de un infarto agudo al miocardio. La que sigue, por favor. Y entonces, bueno, una vez que el paciente ya lo abordamos, ya tenemos el electro, ya le colocamos el oxígeno y lo preparamos para llegar al área de intervencionismo, pues vamos a ver en una coronariografía, donde hay ausencia de lesiones en las arterias coronarias normales y puede haber lesiones no significativas que no están repercutiendo en ese momento en la condición. Y en la ventriculografía vamos a tener la imagen en el disparo donde va a ver esa parte basal con esa hiperdinamia y en la parte apical ese abombamiento. ¿Ok? La que sigue, por favor. Aquí lo tenemos. Miren, en la parte derecha nuevamente, en la parte izquierda nuevamente tenemos el disparo donde se ve el ventrículo izquierdo perfectamente bien relajado y se ve lleno. Pero en la foto de la derecha, si ustedes observan las flechas azules, ahí es donde tenemos una contracción, que es una hipercinesia, y donde en la parte apical, que son las flechas amarillas, tenemos una hipocinesia. Y entonces esto es lo que nos va a dar la característica del jarrón y donde nosotros vamos a ver que si el paciente ya tenía alguna otra situación, ahí es donde se puede complicar, porque ha habido pacientes que tienen rupturas ventriculares y ahí sí es una urgencia extrema donde el paciente puede llegar a fallecer. Entonces, pero esta es la característica que va a ser la diferencia principal para que nosotros podamos determinar, ¿estamos ante un síndrome de Takotsubo o estamos ante un infarto agudo al miocardio? La que sigue, por favor. Gracias. Bueno, ¿cuál es el tratamiento para este tipo de pacientes una vez que ya se identificó qué es lo que tiene? En la ausencia de estudios se van a evaluar las diferentes terapias una vez que se diagnostica la miocardiopatía por Takotsubo, que es otro de los nombres donde también la podemos encontrar. Se debe individualizar según las características de cada paciente. No todos los pacientes van a reaccionar igual y ni todas las condiciones de los pacientes van a ser las mismas. Entonces, de ahí va a depender cómo vamos a abordarlo. Se debe dar soporte farmacológico con diuréticos, betabloqueantes y vasodilatadores. Esto va a ser dependiendo en la fase donde nos encontremos, porque cuando estamos en la fase aguda se va a dar el tratamiento convencional para un Zika. Sin embargo, cuando ya empieza a pasar el tiempo y empiezan a disminuir los síntomas, por supuesto que este tipo de tratamiento se tiene que ir modificando. Y bueno, la disfunción del ventrículo izquierdo va a predisponer a la formación de coágulos apicales. Si recordamos, hay poco movimiento en lo que es el ápice o en la punta del corazón y entonces ahí ese gasto cardíaco se va a disminuir y por lo tanto va a haber éstasis sanguínea, lo que puede originar la condición o la generación de trombos. Y por lo tanto se recomienda que se utilice heparina subcutánea durante esta fase aguda hasta que la fracción ventricular izquierda pueda regresar a lo mejor o a lo más fisiológico posible para los pacientes. La que sigue, por favor. Ok, ¿qué complicaciones pueden tener los pacientes con síndrome de Takotsubo? Como ya lo acabamos de mencionar, trombos intercavitarios, derrame o insuficiencia mitral. Puede tener ruptura de cuerdas tendinosas y la ruptura del músculo como tal. En el momento de la presentación, la fracción del ventrículo izquierdo puede caer entre el 20 y el 49% y en días o semanas hay una rápida recuperación con la fracción de expulsión del 60 al 76%. Entonces, si nos damos cuenta, es una condición que puede ser reversible siempre y cuando no tenga otras condiciones este paciente para que pueda tener alguna otra consideración que no nos permita una recuperación al 100%. La que sigue, por favor.
Y bueno, aquí cuáles son las complicaciones. La mayoría es una historia natural benigna. La tasa de mortalidad intrahospitalaria es muy bajita, miren, es del 1.1 al 3.2%. Insuficiencia cardíaca, los pacientes el 18% solamente presentó esta condición. Shock cardiogénico, el 6.5%, y eventos trombóticos, el 4%. Por eso es importante que nosotros identifiquemos a través de esa valoración de enfermería, de esa historia clínica y de ese complemento que se tiene con el equipo multidisciplinario para saber si el paciente tiene otra condición que va a detener este proceso reversible. La que sigue, por favor. Ok, cerebros o accidentes cerebrovasculares, el 1.6%, taquicardia ventricular 1.6%, fibrilación auricular el 1%, o fibrilación ventricular el 0.5%. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí nosotros como profesionales de enfermería, pues todo esto que acabamos de mencionar es un abordaje con el equipo multidisciplinario. Sin embargo, a nosotros, ¿qué nos corresponde para que podamos dar una atención de calidad a nuestros pacientes y para que este paciente ya llegó con esta condición, con esta situación, pueda regresar a su casa lo mejor posible? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en una fase aguda? Bueno, los cuidados inmediatos y de hospitalización. Vamos a monitorizar al paciente, vamos a identificar alteraciones en las constantes vitales, vamos a identificar si tiene alguna alteración electrocardiográfica donde tengamos que intervenir, por supuesto, con el equipo multidisciplinario o con esas acciones dependientes e interdependientes. Vamos a ver lo de la auscultación de los ruidos cardíacos, gasometría arterial en caso de ser necesario. Vamos a mantener al paciente en reposo absoluto durante las siguientes 12 horas para evitar posibles complicaciones. Ya que sigue, por favor. La medicación, pues vamos a abordar al paciente como la parte aguda, donde se van a administrar los medicamentos según la prescripción médica. Pueden incluirse beta bloqueantes, diuréticos o inhibidores de ECA. En el apoyo respiratorio vamos a vigilar la aparición de estertores, controlar la saturación de oxígeno. Y bueno, como ya vimos, estos son la condición, y ya cuando el paciente va a intervencionismo y nosotros sabemos que estamos enfrentándonos ante un síndrome de Takotsubo, el abordaje no va a ser tan específico para un Zika como tal. ¿Ok? La que sigue, por favor. Gracias. Aquí, cuando ya nosotros estamos pasando esta parte aguda que se está controlando o ya se tiene controlado, ¿cómo vamos a continuar abordando a nuestros pacientes? Vamos a identificar los estilos de vida que tienen los pacientes, esos factores de riesgo que pueden ser modificables y los no modificables, y por lo tanto nosotros vamos a intervenir para que este paciente empiece a adaptarse, porque ya vimos que son adultos quienes van a presentar estos eventos. Entonces, para que empiecen a prepararse, a condicionar ese cuerpo y ese corazón para que después no ingrese con un real síndrome isquémico coronario agudo, sino que esta situación que desencadenó a través de esta descarga adrenérgica, que este paciente pueda controlar las situaciones y pues tenga un estilo de vida más saludable. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Fomentar una dieta baja en grasas saturadas en sal, rica en frutas, verduras, cereales, promover la actividad física, esto que sea gradual, porque no lo vamos a mandar a un maratón saliendo del hospital de vaya y corra, no, porque si no, entonces vamos a condicionar otras situaciones en los pacientes. Sí les tenemos que generar esa conciencia de que no es una situación fácil por la que acaban de atravesar. Lo desencadenante lo tendrán que resolver ellos, porque pues es algo que van a tener que regresar y continuar con la situación del divorcio, del estrés, de la pérdida de un familiar, etcétera, lo que haya condicionado el que se hayan desarrollado el síndrome de Takotsubo. Sin embargo, ¿cómo nosotros podemos fortalecerlos desde el área hospitalaria para que lo puedan procesar de una mejor manera? Aquí nos maneja la bibliografía. Control del estrés es educar al paciente para evitar emociones intensas y situaciones de estrés físico o emocional que puedan desencadenar otro episodio, porque un segundo episodio ya puede tener otras consideraciones o otras complicaciones más graves. Entonces,
una vez que nosotros lo identificamos junto con el paciente, esa comunicación que debemos tener con él debe ser muy clara, muy específica y, por supuesto, nosotros como profesionales de la salud no tener juicios de valor. Sino dirigir al paciente, si nosotros no lo podemos hacer porque no somos los todólogos, sí lo podemos referenciar a áreas de psicología, áreas de psiquiatría, a tanatología, para que en conjunto podamos abordar al paciente y ayudarlo a resolver de la mejor manera. La que sigue, por favor. Ok, manejo de medicamentos. Esto ya es en la parte no aguda, este es en la parte donde el paciente ya se está recuperando. Debemos asegurarnos de que el paciente debe tomar todos sus medicamentos en la forma consistente y sin interrupciones. Ya nos dimos cuenta que a través de la literatura las enfermedades psiquiátricas están despuntando impresionantemente. Si el paciente no tiene apego al tratamiento, sea cual sea, si es de algo psiquiátrico, si es de algo de diabetes mellitus, si es de hipertensión arterial, etcétera, de cualquier tratamiento que el paciente tenga, si él no lleva un adecuado control, un apego, entonces el paciente se va a descompensar por cualquier otra situación. Y ya no va a llegar entonces con un síndrome de Takotsubo, va a llegar con una situación cardiometabólica. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que tratar de intervenir para que pues el paciente lo logre y no venga porque no nos dimos cuenta quizá que no estaba con apego al tratamiento. También nosotros debemos proporcionar esas instrucciones claras sobre el uso de anticoagulantes. Ya nos dimos cuenta que en la parte aguda del proceso puede generar trombos. Entonces, si hay un trombo que se ha generado y el paciente se va a ir con anticoagulación, nosotros debemos generar esa conciencia en los pacientes de qué tipo de fármaco es el que está llevando. Porque es muy constante y muy frecuente que el paciente diga, ay, se me olvidó que era una inyección, entonces me voy a poner 2, porque como se me olvidó la de ayer, hoy me voy a poner 2. Entonces esto va a desencadenar otras complicaciones. Y hay pacientes que llegan con el INR muy corto o muy prolongado y entonces estas son situaciones que ponen en riesgo su estabilidad. También debemos dar al paciente esa importancia del seguimiento médico, insistir en que acuda a las citas médicas, porque si ya pasó la parte aguda, ya se siente estable, ya recibió ese apoyo del equipo multidisciplinario y se siente bien, entonces va a decir, pues ya me siento bien, ya me curaron, ya no tengo nada. Entonces, de nosotros como profesionales de la salud, porque somos quienes estamos las 24 horas con el paciente, de nosotros va a depender que realmente impactemos con esa educación para la salud o ese fomento para la salud, de que el paciente genere esa conciencia en que debe acudir a sus citas. Se me olvidó la que seguía, no la suelto, voy a la siguiente para continuar con el tratamiento que yo necesito. También prevención de recurrencias, explicarle a los pacientes que el síndrome de Takotsubo puede repetirse y que de la adherencia a los cuidados es crucial para reducir este riesgo, como ya lo habíamos comentado. Entonces, ya una primera vez, si el paciente lo logró y salió bien, que no se exponga nuevamente a tener un evento semejante porque ya puede ser diferente. La que sigue, por favor. Ok, dentro de las conclusiones, nosotros qué podemos ver con las personas que presentan estos eventos. Para mantener una vida saludable se deben tomar consideraciones de cambio que permitan retrasar la aparición de signos y síntomas cardiometabólicos en las etapas de vida. Esto es, ya el paciente refirió mal manejo de las emociones, nosotros ya lo dirigimos, ya lo referenciamos, el paciente va a generar ese cambio de conciencia y entonces con esto va a mantener una estabilidad. No es indispensable tener una cardiopatía o una aterosclerosis para manifestar datos clínicos de un infarto agudo al miocardio, ¿no? Las arterias coronarias pueden estar normales y lo digo entre comillas porque ya había mencionado que, bueno, esto es un proceso que con la edad, con la genética, pues va a ser de deterioro. Sin embargo, cuando no hay esas lesiones significativas, entonces pues debemos de cuidar ese corazón, ¿no? Debemos de nosotros desde afuera decir, ¿sabe qué, paciente? Sus arterias están bien, no perfectas, pero están bien, vamos a cuidarlas de esta manera. Y bueno, la edad no es un predictor para presentar enfermedades cardíacas, pueden presentarse en cualquier momento los síndromes o las arritmias que ponen en riesgo la vida. Entre más jóvenes, no van a desarrollar quizá el síndrome de Takotsubo como tal.
Sin embargo, en la actualidad, a través de esos estilos de vida acelerados, de los cambios en la conducta, en la alimentación, incluso las personas que se someten a ejercicio con los preentrenos y con las modificaciones en la alimentación para generar músculo. Entonces, todo esto ha ido afectando poco a poco lo que es el metabolismo y por supuesto que se ha presentado en edades más jóvenes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros tratar de involucrarnos con este grupo de riesgo para que no vaya a desencadenar alguna situación, porque a veces entre más jóvenes hay menos tolerancia a la frustración, más todos los estilos de vida que le están afectando y esa alimentación que no es tan sana pueden desencadenar un evento agudo. Entonces, ya la literatura menciona que los infartos se están presentando en gente cada vez más joven, pero son infartos. Entonces, nosotros podemos hacer mucho desde donde estemos abordando a los pacientes. Y bueno, que en la última conclusión que quiero comentar es, ¿se puede morir de amor? Pues sí, sí nos podemos morir de amor. Tener el corazón roto es una alta posibilidad cuando nosotros no sabemos manejar las emociones. Entonces, hay mucha, mucha más literatura que nos puede guiar hacia lo que es un síndrome de un corazón roto. Sin embargo, si nosotros identificamos dónde está la base principal del problema, vamos a poder integrarnos con los pacientes, integrarnos con esos grupos de alto riesgo y evitar que se vuelva una complicación que no pueda ser reversible. Y la que sigue, por favor. Y por un corazón saludable, pues yo les quiero agradecer su atención y pues a invitarlos a que desde que nosotros identifiquemos cuál es el manejo de nuestras emociones, qué es lo que estoy haciendo con ese grave problema que ahorita no puedo resolver, cómo voy a tratar de tener un estilo de vida saludable, porque yo soy el ejemplo en la salud para mis pacientes. Entonces, si desde mí no sé controlar las emociones, no sé manejar adecuadamente toda esa descarga o esa carga adrenérgica que finalmente me van a llevar a una complicación, entonces pues desde ahí no estoy siendo ejemplo para mis pacientes. Entonces yo los invito para que hagamos esa introspección y para que sepamos manejar y poner las emociones en cada lugar donde les corresponde y que bueno, llevemos una vida pues más saludable. Y les agradezco mucho su atención. Tema, maestra Mara, no sabemos, de verdad desconocemos lo que nuestras emociones nos pueden traer tantas repercusiones en nuestro organismo, ¿no? Muchísimas gracias. Un tema muy interesante, maestra Mara. Y bueno, yo creo que todos los que estamos viendo este tema, vimos este tema contigo, pues estamos en reflexión, ¿no? Estamos en reflexión y sabemos que, pues definitivamente tenemos que manejar nuestras emociones para tener mejor salud. Muchas gracias, maestra. Sí, Y pues, bueno, ajá, sí. sí, sí que ibas a comentar, maestra. Sí, sí, no, esta es una pequeña como introducción a todo lo que pues vamos a ver en el diplomado, ¿no? Aquí me atrevo a comentar que entre más nosotros conocemos cómo funciona el corazón, cómo está relacionado con los órganos vitales, pues por supuesto que vamos a dar una calidad de atención con conocimiento a nuestros pacientes. Y esto nos va a dar la seguridad en la toma de decisiones. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a estudiar un poco más allá de cómo funciona el corazón, por qué se va a acelerar ese latido, por qué esa contracción va a disminuir, por qué la fracción de expulsión es tan importante, por qué debo saber la estructura de las arterias coronarias para que pues yo pueda identificar qué es lo que le está pasando a mi paciente, desde un electrocardiograma identificar qué es lo que se está viendo afectado, pues todo esto es muy importante, ¿no? Porque ya cuando nosotros estamos delante de un paciente, pues podemos tomar esas decisiones con el equipo multidisciplinario y actuar de la mejor manera. Y bueno, yo que les quiero decir, los invito realmente para participar en el diplomado. Es un diplomado que es la primera vez que se va a ofertar. Sin embargo, el nivel del programa, el nivel de los ponentes, son de gran calidad para que pues ustedes se lleven los mejores conocimientos, lo disfruten, aprendan
Y en los talleres que se van a hacer, pues por supuesto que ustedes puedan ver el corazón en vivo y a todo color y puedan identificar las partes cardíacas y después puedan identificar en otro taller lo que es el electrocardiograma, cómo voy a identificar esas ondas, primero lo que es lo normal y luego me voy a identificar lo anormal para saber intervenir en una urgencia. Entonces es parte de lo que vamos a ver. Esta es una pequeña introducción, el síndrome de Takotsubo, para pues todo lo que se les puede ofrecer y ustedes lo van a disfrutar muchísimo. Muy bien, maestra, pues excelente. Y déjenme comentarles, pues la fecha para el inicio de este diplomado es el sábado 10 de enero. Este diplomado son puros sábados y termina el 25 de julio, o sea que dura 7 meses. Tenemos lugares para todos ustedes todavía, está abierta la convocatoria, está avalado por la UNAM por 280 horas. Y bueno, dentro de los talleres que comentaba la maestra Mara, está el BLS y el ACLS, acreditados por la Asociación Americana del Corazón. Entonces, de verdad, chicos, es un programa de verdad muy enriquecedor para todos ustedes y con ponentes excelentes que son compañeros de la maestra Mara. Muchísimas gracias. Y bueno, comentarles que vuelvo a comentarles que esta fue la última sesión de este año por la Asociación de Enfermería en Urgencias y los invitamos a participar en las siguientes sesiones para el siguiente año 2026, que tenemos un amplio ya repertorio de temas que competen siempre para el gremio de enfermería. Entonces, invitarlos a las sesiones, invitarlos a los cursos que también tenemos para el siguiente año y los diplomados. Los diplomados todos son que con aval de la Universidad Nacional Autónoma de México, estos programas pues nos los revisa la universidad y no nos dictamina hasta que esté un programa bien realizado. Entonces, para que ustedes los revisen y bueno, se puedan quedar con nosotros para el siguiente año. Nuestra página es redes sociales, por Facebook nos pueden encontrar como Asociación de Enfermería en Urgencias, Trauma y Desastres o en nuestra plataforma que es asociacionenf-medio-urg.com. Se las van a poner en el chat y también el teléfono que es 55 44 81 8208. Entonces, chicos, de verdad los esperamos a todos nuestros compañeros, compañeras enfermeras, pues los esperamos. Y tenemos, este sábado también tenemos el último curso de RCP con el profesor Noé Sánchez Cisneros, él también es del Instituto Nacional de Cardiología y del IMSS Bienestar. Entonces, los invitamos con muchísimo gusto a participar en este último curso de RCP, igual para el profesional de enfermería, que la sede es el Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Y bueno, maestra, bien agradecida contigo. De verdad, va a ser un honor participar y tenerte con nosotros para el 2026 y arrancar con este diplomado tan importante e interesante y que muy pedido por todo el gremio de enfermería. Entonces, maestra, un honor y muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Al contrario, muchas gracias por la invitación, un fuerte abrazo y pues con todas las ganas para entregar un diplomado de calidad y que se vayan muy contentos. Muchas gracias, maestra Betty, estamos ahí Al juntos. contrario, maestra Mara, no me queda más que agradecerles por estar el día de hoy con nosotros, desearles de verdad que este último mes del año tengan todo el éxito del mundo, cierren con broche de oro ustedes, con su familia, que cierren con salud sobre todo. Y los esperamos el siguiente año. Muchísimas gracias y tengan una excelente tarde.